Hola y bienvenidos a Librolandia. Hoy vamos a meternos hasta el fondo en un pilar del terror, un relato que prácticamente, inventó su propio género, La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Un clásico absoluto. Totalmente. Tenemos el texto completo y la misión de hoy no es solo contar la historia, que muchos ya la conoceréis. No. La misión es, Desmontarla. pieza a pieza, para entender qué narices hace Lovecraft para que este cuento, casi 100 años después, siga dando tan mal rollo. Es que vamos a verle las costuras al miedo, como quien dice. Exacto. Y todo empieza de una forma muy peculiar. Sí, es que el punto de partida ya es una genialidad. La historia no empieza con érase una vez. Para nada. No. Empieza como si nos hubieran entregado un expediente, ¿sabes? Una caja de pruebas de un caso sin resolver. Cierto. El narrador hereda los papeles de su tío abuelo, un tal profesor Ángel, que ha muerto en circunstancias bastante extrañas. Ya te digo. Y desde el minuto 1 se nos avisa. Lo que hay ahí dentro es algo que la humanidad no debería saber. No es un cuento, es un secreto peligroso. Totalmente. Y lo primero que encuentra al abrir una caja cerrada con llave es un pequeño bajorrelieve de arcilla y un montón de notas. Ajá. Y esas notas nos llevan a la primera pieza de este puzzle. Un joven escultor, Henry Anthony Wilcox. El texto lo describe como un tío hipersensible, casi neurótico. Claro, y te preguntas por qué empezar con alguien así, ¿no? Tan poco fiable a primera vista. Exacto. Pues porque Wilcox es la clave de una de las ideas centrales de Lovecraft, que la mente humana no es una fortaleza. Es más como una radio barata, mal aislada, y a veces, sin querer, sintoniza con frecuencias que vienen del cosmos. Wilcox no tiene un poder, simplemente es un desgraciado con la antena más sensible de la cuenta. Una antena que capta una señal. Terrorífica. Ujú. El 1 de marzo de 1925, después de un pequeño terremoto, el chaval tiene una pesadilla que lo deja hecho polvo. Sueña con ciudades imposibles, de piedra verdosa, viscosa. Ciudades ciclópeas, dice, Eso es. y escucha una frase en un idioma que no existe, Cthulhu Ftagn, y al despertar, en una especie de trance, esculpe esa monstruosidad que ha visto. Y aquí viene lo interesante, porque cuando Wilcox, todo asustado, le lleva la tablilla al profesor Ángel, este no lo despacha en plan, chico, deja las drogas. No, al contrario. Al contrario, se obsesiona, lo interroga sin piedad, casi con desesperación, y esa reacción es nuestra primera gran pista. Claro. Ángel no está descubriendo algo nuevo, está confirmando algo que ya sospechaba o que ya temía. Esa imagen del pulpo con alas de dragón le toca un resorte, le resulta familiar de la peor manera posible. O sea que el profesor ya tenía parte del mapa, y Wilcox le acaba de traer una pieza que encaja a la perfección. Justo. Y a partir de ahí se convierte en una especie de detective de pesadillas. Monta una investigación por todo el mundo y descubre algo, que pone los pelos de punta. Exacto. Descubre que lo de Wilcox no es un caso aislado. Durante las semanas siguientes, sobre todo entre el 23 de marzo y el 2 de abril, que es cuando Wilcox cae en una especie de coma febril, Sí. se desata lo que podríamos llamar una pandemia psíquica, una plaga de sueños. ¡Wow! Los recortes de periódico que Ángel colecciona son la prueba. Artistas, poetas, gente sensible de todo el mundo tiene pesadillas muy parecidas. Se habla de un aumento global de la locura, de suicidios, de pánico colectivo. Es como un virus que se transmite por el inconsciente. Lovecraft no se queda en el susto personal, lo escala a nivel planetario. Ya no es una anécdota, es una amenaza silenciosa y global. Pero claro, esto no explica por qué el profesor Ángel ya estaba sobre la pista antes. Tenía que haber encontrado algo. Y ahí es cuando el manuscrito nos pega un salto al pasado, ¿no? Justo. El narrador nos lleva 17 años atrás, a un congreso de arqueología en 1908. Y en medio de todos esos académicos aparece un personaje que no pega ni con cola. Un inspector de policía de Nueva Orleans, John Raymond Legras. Eso es, no está ahí para dar una charla, está ahí porque tiene una prueba de un caso que le supera y necesita que alguien le diga qué demonios es eso. Y lo que saca es una estatuilla de piedra verdosa, repugnante. La confiscó en una redada a una secta en los pantanos de Luisiana. Y aquí es donde Lovecraft empieza a atar los cabos de una forma magistral. Totalmente. Cuando Legras se enseña la estatuilla, los arqueólogos se quedan de piedra.
Es prácticamente idéntica a la figura que Wilcox soñará y esculpirá 17 años más tarde. Es que este es el momento en que el horror deja de ser algo de los sueños, algo etéreo. Y se vuelve físico, tangible. Hasta ahora teníamos pesadillas, arte, cosas que puedes descartar, fruto de la imaginación. Pero Legrasse trae un informe policial, un objeto y testimonios de detenidos. De repente, la amenaza tiene historia. Tiene raíces en el mundo real. Le da una capa de credibilidad que te hiela la sangre. Y no es solo la estatuilla. Uno de los profesores, un tal William Webb, reconoce la figura, pero también un cántico ritual que había escuchado décadas antes en una tribu de esquimales en Groenlandia. Es una conexión que abarca décadas y miles de kilómetros. Es increíble. Y Legrasse lo confirma. Los miembros de la secta de los pantanos cantaban exactamente las mismas palabras sin sentido. Flungli, Mulunaf, Zulurreili, Guagana, Fetagn. Eso es. Y, lo más importante, uno de los prisioneros, el más viejo, le da la traducción. Y esa traducción es básicamente el argumento de toda la historia en una sola frase. En su morada de Riley, el difunto Cthulhu espera soñando. Uf, es que esa frase es demoledora. No dice que está muerto. Dice que está difunto, que es un matiz distinto y que está esperando soñando. La amenaza no es activa, pero es latente. Está ahí, en pausa. Pero puede despertar. Y a través de uno de los prisioneros, un mestizo llamado Castro, Lovecraft nos revela, por fin, la cosmología que hay detrás. Sí, nos cuenta la historia de los grandes antiguos, que no son demonios ni dioses en el sentido humano. Son seres extraterrestres que llegaron a la Tierra eones antes que la humanidad. Y su líder, su sumo sacerdote, es el gran Cthulhu. Exacto. Lo que me parece más aterrador de lo que cuenta Castro no es solo que existan estos seres, es la filosofía de la secta. No esperan la salvación o el paraíso. No, qué va. Esperan que Cthulhu despierte para que la humanidad se libere de las ataduras de la moral, de la ley, del bien y del mal. Es una inversión total de los valores humanos. Castro lo dice claramente. Cuando los antiguos vuelvan, la humanidad gritará, matará y gozará alegremente. El fin del mundo no es un castigo, es una fiesta de caos y depravación. El horror aquí es filosófico. El miedo a que, en el fondo, una parte de nosotros desee precisamente eso. Que la civilización sea solo una fina capa de hielo sobre un océano de barbarie. Que está deseando salir. Exacto. Vale, llegados a este punto, el narrador, que es nuestro ancla con la realidad, ya tiene toda esta información. La del artista, la del policía, la de la secta. Pero sigue siendo un hombre de ciencia. Es un escéptico. Piensa que es una coincidencia increíble o que Wilcox de alguna manera se enteró de la historia y montó un fraude. Necesita una prueba definitiva. Como nosotros, como lectores, queremos una explicación racional. Y es entonces cuando el azar, o el destino, le pone delante la última pieza. Un recorte de un periódico australiano de 1925. Habla de un yate, el Alert, encontrado a la deriva en el Pacífico. A bordo, un único superviviente. Un marinero noruego llamado Gustav Johansen. Que ha perdido la razón. Totalmente. Y en su bolsillo, un ídolo de piedra idéntico a los otros dos. Y a través del diario de Johansen, que el narrador consigue después de que el marinero muera en otro accidente muy conveniente, Sí. por fin tenemos el testimonio directo. Ya no son sueños ni informes policiales, es el relato en primera persona de alguien que estuvo allí. Y la cronología de su viaje es la pistola humeante que conecta todos los puntos. Es que el uso que hace Lovecraft de las fechas es brillante, brutal. A ver, el 1 de marzo. Terremoto en Nueva Inglaterra y una tormenta salvaje en el Pacífico. Es el día en que Wilcox tiene su primera pesadilla y, al otro lado del mundo, el Alert, el barco de los sectarios, zarpa a toda prisa, como si respondiera a una llamada. El 23 de marzo. La tripulación de Johansen, tras un combate con el Alert, desembarca en una isla desconocida que ha surgido de las aguas. Es el mismo día en que el delirio de Wilcox llega a su punto más alto y las pesadillas globales se intensifican. La conexión es perfecta. Y el 2 de abril. Otra tormenta sacude la isla. Es el día en que Johansen tiene su encuentro con... Eso es, y su mente se rompe. Y en ese preciso instante, a miles de kilómetros, Wilcox se despierta de su fiebre, recuperado. Y la plaga de sueños cesa en todo el mundo de forma repentina. Es como si alguien hubiera abierto una puerta y la hubiera vuelto a cerrar de golpe.
Es una coordinación perfecta y aterradora. El diario de Johansen lo cuenta todo. Esa isla no era una isla, era la cima de la ciudad sumergida de R'lyeh. Y aquí Lovecraft introduce otro de sus conceptos más geniales para generar terror. ¿La geometría no euclidiana? Exacto. Que suena muy técnico, pero ¿qué significa en realidad? ¿Por qué da tanto miedo una arquitectura rara? Porque no es solo rara. La geometría euclidiana, la que aprendemos en el colegio, es la base de nuestra percepción de la realidad. Las líneas paralelas nunca se cruzan. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Son las reglas de nuestro universo. Claro. Cuando Johansen describe R'lyeh como un lugar con una geometría errónea, donde los ángulos parecen a la vez cóncavos y convexos, no está describiendo un edificio feo. No. Está describiendo un lugar donde las leyes fundamentales de la física y la lógica no se aplican. Es un ataque directo a nuestra cordura. Si la realidad puede doblarse así, entonces todo lo que creemos saber es mentira. Y ese es un horror mucho más profundo que cualquier monstruo. Muchísimo más. Y en medio de esa ciudad de pesadilla, los marineros, movidos por una curiosidad insana, abren una puerta gigantesca. Y de dentro sale Cthulhu. ¿Cómo lo describe Johansen? Porque es famoso que Lovecraft era un maestro en describir lo indescriptible. Pues esa es la clave. Apenas lo describe, usa metáforas. Dice que era como una montaña que caminaba. Una inmensidad verde y gelatinosa. El horror es tan grande que la mente humana no puede procesarlo. Varios marineros mueren en el acto, literalmente de miedo. Claro, al no dar una descripción clara, obliga a nuestra imaginación a rellenar los huecos. Y nuestra imaginación siempre va a crear algo mucho más terrorífico para nosotros que cualquier cosa que él pudiera escribir. Y el final de ese encuentro es brutal. Johansen, en un acto de pura desesperación, da media vuelta con el barco y embiste al monstruo a toda velocidad. Y la criatura estalla. Dice que como un globo que se desinfla. Pero el alivio dura un segundo. Sí, porque mientras el barco se aleja a toda máquina, Johansen mira hacia atrás y ve cómo los trozos viscosos de la criatura empiezan a juntarse de nuevo. A recomponerse, recuperando su forma espantosa. Y esta es la última vuelta de tuerca. No puedes matarlo. Este no es un monstruo al que puedas matar. No es un ser biológico. Es algo más parecido a una ley de la naturaleza. Puedes perturbarlo momentáneamente, pero no puedes destruirlo. Su estado natural es existir. Y siempre volverá a él. Así que, al final, juntando todas las piezas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos queda después de leer todo este expediente de horror cósmico? Pues nos queda una de las ideas más desoladoras de la literatura. La famosa frase con la que empieza el relato lo resume todo. La mayor bendición de la humanidad es su incapacidad para correlacionar todos los contenidos de su mente. Exacto. En otras palabras, la ignorancia es lo único que nos protege. El universo es inmenso, antiguo e indiferente, y alberga verdades tan monstruosas que si llegáramos a comprenderlas, nos volveríamos locos. El horror de Lovecraft no es un vampiro al que clavarle una estaca. ¿No? El horror es un conocimiento, una idea. Una vez que sabes que Cthulhu existe y está esperando, no puedes desaberlo. Y el narrador, al conectar todos los puntos, ha contraído esa enfermedad del conocimiento. Y ya no tiene cura. Está condenado. Por eso el formato del relato es tan brillante y ha tenido tanto impacto. Es, como decíamos al principio, un found footage literario. Totalmente. No nos cuentan un cuento, nos hacen partícipes de una investigación. Vamos descubriendo las pistas al mismo tiempo que el narrador, sintiendo cómo el pavor crece con cada nueva conexión que hacemos. Te sientes inteligente por resolver el puzzle. Pero el premio por resolverlo es el terror absoluto. El final es de una oscuridad total. El narrador está convencido de que va a ser el siguiente en morir, porque sabe demasiado, y el culto todavía existe. La amenaza no ha desaparecido. Y te deja con esa pregunta final que te carcome por dentro. R'lyeh se ha hundido de nuevo. Cthulhu vuelve a estar atrapado y soñando. Pero la historia nos ha demostrado que su prisión no es perfecta. Si un simple terremoto bastó para que su ciudad emergiera unos días, ¿qué pasará la próxima vez que los astros estén en la posición correcta? La historia no termina. Se queda en pausa, esperando. Una espera eterna. Una espera que dura ya casi un siglo. Si este análisis de los mitos de Cthulhu os ha intrigado y queréis que desmontemos más clásicos, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más exploraciones literarias aquí, en Librolandia.